Bueno, pues si queréis continuamos con la jornada. Se me ha olvidado comentaros antes que todas las ponencias que vamos a ver hoy, nosotros en Construible vamos a hacer un artículo donde vamos a hacer un resumen más o menos de la jornada y de todos los intervinientes, un poco conclusiones, y desde allí se va a poder también descargar todas las ponencias. Entonces, cuando lo tengamos preparado, lo que haremos en el correo electrónico con el que os habéis registrado, os mandaremos un link para que podáis descargaros en PDF todos los temas, incluso el PDF de la nueva directiva también, por si estáis interesados, aunque está en muchos sitios, pero también para que lo tengáis a mano y que lo sepáis. Y luego también, pues cualquier cosa que tengáis, o si queréis contactar con algún ponente o lo que queráis, pues bueno, también podéis hacerlo a través del canal del correo electrónico que aparecía en la jornada y os pondremos en contacto con quien vosotros hayáis deseado. Y ahora voy a presentar al siguiente ponente, es Israel Ortega. Él viene de Uponor Hispania y nos va a hablar de eficiencia energética y sostenibilidad de los sistemas de climatización invisible. Venga, gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muchas gracias a la FACH por contar con nosotros en esta jornada. En primer lugar, me gustaría comentaros tres pinceladas sobre la compañía, para el que no conozca o no haya oído hablar de Uponor. Uponor es una multinacional de origen finlandesa. Actualmente tiene fabricación en más de 10 países y presencia en otros 100. El negocio fundamental de la compañía está dedicado a 3 divisiones diferentes, divisiones de lo que nosotros llamamos climatización invisible. Se trata de sistemas de climatización utilizando como elemento emisor las superficies, los sistemas de fontanería y calefacción y otro tipo de división dedicada a infraestructura, o sea, gran formato de tubería. Bueno, dicho esto, entramos en materia. Fijaros, en la jornada de hoy, y el título nos da el porqué de la sostenibilidad y la eficiencia energética, todos estos parámetros fundamentales y de los que cada vez se habla más. Hablamos de por qué es importante que los edificios consuman menos. Sí, es muy importante, pero mi pregunta es, ¿que consuman menos para obtener el qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué consumimos energía? ¿Por qué consumimos energía en climatizar edificios, por ejemplo? El objetivo, creo yo, no sé si no corregirme, es que las personas que se encuentran en el interior del edificio tengan una sensación de confort y bienestar térmico. No hay sistema menos eficiente que aquel sistema que consume energía para que las personas que se encuentran dentro de él se encuentren en estado de disconfort térmico, ¿verdad? Bajo esta premisa es fundamental atender a la redacción de la UNE ISO 7730. Fijaros, esta normativa de carácter internacional nos habla sobre los parámetros de bienestar y confort térmico. Definición. Cuando hablamos de sistemas de climatización invisible, sistemas de climatización radiante, hablamos de sistemas que utilizan una serie de tuberías o entramados de tuberías integrados en las superficies, normalmente tuberías plásticas de polietileno reticulado. Estas tuberías plásticas de polietileno reticulado van a aportar agua a una determinada temperatura en función de la demanda que tengamos que cubrir. De tal forma que en modo calefacción, cuando tengamos que cubrir demanda en calefacción, los meses de invierno, el agua pues va a circular en torno a los 40 grados centígrados. Sin embargo, en los meses de verano, en los que necesitemos refrigerar y, por tanto, cubrir la demanda en refrigeración, ese agua se va a reducir a temperaturas de impulsión de en torno a los 15-16 grados. Esa es una de las grandes bondades de este tipo de sistemas. El hecho de que las fuentes de energía en modo calefacción van a trabajar a baja temperatura y en modo refrigeración a alta temperatura, o lo que algunos definen o denominan como sistemas de baja entalpía. Bien, la 7730 de la que os hablé hace un segundito, y nuestro RITE, el RITE de obligado cumplimiento desde el 2007, de hecho el segundo RITE, nos habla de 6 parámetros para el cálculo de las condiciones interiores en los locales que vayamos a climatizar. Fijaros, habla de la temperatura del aire,
de la temperatura media radiante, la velocidad del aire, la humedad relativa y la actividad metabólica y el grado de vestimenta del que os hablaron anteriormente. Estos 6 parámetros son fundamentales atenderlos antes de realizar un diseño real de un edificio para ver en qué condiciones me voy a mover a la hora de cubrir la demanda del edificio. Estos 6 parámetros van a estar íntimamente relacionados con la envolvente del edificio y, por lo tanto, con los sistemas que yo tenga que implementar en el interior del edificio para combatir la demanda, esa demanda, en el interior del mismo. ¿Cuáles son los 3 pilares fundamentales de los sistemas radiantes sobre el ahorro de energía? Fijaros, el primero es el aumento del rendimiento de las fuentes de energía, tanto convencionales como renovables, por el uso de sistemas que en modo calefacción van a necesitar agua a tan solo 40 grados centígrados o en torno a los 40 grados centígrados y en modo refrigeración de tan solo 15-16 grados centígrados. ¿Por qué es esto así? Porque los sistemas radiantes trabajan con mucha superficie de intercambio a cambio de una temperatura superficial relativamente baja en calefacción y relativamente alta en refrigeración. Ese es el principio de funcionamiento. Muchísima superficie de intercambio y, por tanto, una baja temperatura superficial en calefacción o alta temperatura superficial en refrigeración. Bien. Hablamos de la reducción de energía en calentar o enfriar el aire por efecto de la temperatura operativa. Ahora veréis, muchos de vosotros habréis ojeado el RITE, seguramente, y habréis visto que en el RITE actual no nos hablan de temperatura del aire, nos hablan de condiciones de temperatura operativa. Ahora veremos de qué se trata, ¿no? Porque ¿qué es la temperatura operativa? Y, por último, la reducción de pérdidas de energía a través de los cerramientos debido al gradiente de temperatura. No hay nada menos eficiente en locales que tengamos que climatizar, en los que las distancias entre el suelo y el techo sean grandes, que utilizar sistemas en los que tengamos que combatir carga a base de calentar o enfriar aire. Estamos tirando energía. Y cuanto más alto sea el edificio, más energía estamos tirando. Sobre las fuentes de energía, fijaros, aquí en la Comunidad de Madrid, aprovecho para hacer el pequeño speech, desde hace más de 3 años se puso en funcionamiento el Plan Renove de calderas de condensación para viviendas de edificios existentes. Este Plan Renove incluía una pequeña prima en función de este cambio, de una caldera convencional a una caldera de condensación. Esto que tenéis aquí es la curva de funcionamiento de una caldera de condensación. Dicen los fabricantes de calderas de condensación que la caldera de condensación empieza a funcionar en modo condensación cuando la temperatura de retorno es inferior a 55 grados. ¿Qué es lo que quiero que veáis sobre el gráfico? Que, lógicamente, cuando la caldera funciona en modo condensación, como su propio nombre indica, es decir, con temperaturas de retorno y, por tanto, de impulsión bajas, el rendimiento de la caldera sube. Y sube de tal forma que una caldera de condensación trabajando para alimentar a un sistema que trabajara en torno a los 55 grados de retorno, es decir, unos 65 de impulsión, unos radiadores trabajando a demasiada baja temperatura como para dar la potencia requerida, vendrían a obtenerse rendimientos cercanos al 97-98%. Sin embargo, si la temperatura de retorno es de 30, es decir, 40 de impulsión, una instalación radiante, el rendimiento de esta fuente de energía podría llegar a alcanzar casi el 110% sobre el poder calorífico inferior. Bien. Esto es fundamental porque al principio, en las primeras intervenciones, os hablaron sobre qué tenemos que tener en cuenta a la hora de ver el rendimiento de los sistemas. Fijaros, un sistema de climatización se compone de 3 bloques. El primer bloque, que es la fuente de energía. El segundo, que son los elementos de distribución. Y el tercero, las unidades terminales. El conjunto es el que dará el rendimiento. Una caldera de condensación no consume más o menos. Consumirá más o menos en función del elemento terminal que yo esté alimentando. Y de la misma forma tendré que atender también a que esas tuberías de distribución se encuentren acondicionadas con un determinado aislamiento para que las pérdidas a través de las mismas sean inferiores. En este caso lo que tenemos es una bomba de calor, fijar, una bomba de calor aire-agua, modo reversible. En este caso es una maquinita que intercambia con el exterior aire para acondicionar
en el interior el agua que circula por el entramado de tuberías. En modo calefacción, esta bomba de calor aire-agua obtiene una serie de rendimientos en función de una temperatura exterior. En este caso he cogido una temperatura exterior de 0 grados centígrados para Madrid, una temperatura media, ¿no?, de invierno. Fijaros, cuando la temperatura exterior en Madrid es de 0 grados centígrados, dicen los fabricantes de estas máquinas, que si yo impulso agua, tengo que calentar agua a aproximadamente 35 grados centígrados, el rendimiento que obtengo de esta máquina es de un 3,7, 3,8. Si la máquina sirve o la tengo que utilizar para calentar agua a 55 grados, el rendimiento de la máquina pues es poco superior a 2. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, que el consumo de la bomba de calor es función de la temperatura a la que yo tenga que calentar el agua, ¿verdad? Esta es la misma maquinita en modo refrigeración. Fijaros, en este caso tenemos igualmente las temperaturas de impulsión y retorno a las que tengo que enfriar el agua y el rendimiento de la máquina. Si yo el agua lo tengo que enfriar agua en torno a los 15 grados centígrados, el rendimiento de la máquina, como ocurría en el caso anterior, se encontrará en torno a 3,7, 3,8. Si yo tengo que enfriar agua, hablábamos antes de las unidades de tratamiento de aire, ¿no? Si yo tengo que enfriar agua a 7 grados, el rendimiento de la máquina pues es de un 2,6, 2,7. Esto es un 15, 16, 18, 20% de ahorro de energía, pero no de la fuente de energía, sino del sistema completo. Y son temas fundamentales a la hora de llevar nuestros proyectos a los programas de calificación energética para obtener una posterior mejora en la certificación energética del edificio. Bien. El segundo paso os habla de reducción de energía en calentar o enfriar el aire. Fijaros, esto es muy sencillo. El RITE del 2007 nos habla de temperaturas operativas. Define la temperatura operativa como aquella temperatura que hay que alcanzar para que las personas que se encuentran en el interior de un local alcancen un grado de confort térmico. Dice que esta temperatura operativa depende no solamente de la temperatura a la que se encuentra el aire, que es la que normalmente tomamos como consigna, sino de la temperatura a la que se encuentre el aire del local y de la temperatura media a la que se encuentran las superficies que completan el interior del local. Esto es crítico cuando, además, los sistemas que estamos utilizando para climatizar son radiantes, como en el caso de un suelo o un techo radiante. Tal es así que esta influencia hace que, al no tener que calentar tanto el aire en modo calefacción y enfriar el aire en modo refrigeración, se reduce la demanda. La temperatura de proyecto, la temperatura operativa, esos 21 grados centígrados que tengo que alcanzar sobre proyecto, los puedo alcanzar con una temperatura del aire inferior a esos 21. Es posible. Y en modo refrigeración exactamente lo mismo. Puedo alcanzar 25 grados de temperatura operativa sin tener que tener el aire a 25 grados, teniendo una temperatura del aire de 26, porque el efecto radiante hay que tenerlo en cuenta. Eso a lo que nos lleva es esas reducciones a conseguir tener efectos de temperaturas operativas en locales, como os he comentado hace un momentín, por ejemplo, de 22 grados centígrados, activando una de las superficies, en este caso un suelo, pues podía haber sido un techo o incluso el forjado del propio edificio, para obtener esa misma temperatura operativa, pero sin embargo con una temperatura del aire. Veis el caso, por ejemplo, del suelo radiante frente a un caso de una instalación convencional, en este caso de radiadores, sobre la que existe esa reducción de temperatura del aire. En el caso de refrigeración ocurre exactamente lo mismo. Yo puedo conseguir una temperatura operativa de 23 grados centígrados, 23 grados centígrados de operativa, con una temperatura del aire de tan solo 25 grados centígrados, porque mi superficie está activada. Tengo en cuenta esa superficie. Y esa superficie y el efecto de esa superficie lo que harán será modificar los cálculos de cargas térmicas. Habrá una reducción en la carga térmica, en la carga por transmisión, en la carga por ventilación y en las cargas por infiltraciones, y por tanto una reducción en la demanda global anual del edificio. Este es el gradiente de temperaturas. Es que fijaros,
Este gráfico de aquí es un gráfico sacado de un libro de ASRAE. ASRAE son los homólogos técnicos para los estadounidenses. Fijaros, nos dice este gráfico de aquí que con una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, todo lo que tenéis a partir de este punto son pérdidas generadas si utilizamos para climatizar ese hangar, por ejemplo, un sistema de aire. Estamos calentando aire en zona no transitada, estamos enfriando el aire en zona no transitada. Otro tema fundamental que normalmente no se tiene en cuenta: cuando integramos en los edificios superficies radiantes, esas superficies radiantes quedan integradas en unos aislamientos térmico-acústicos. Son los paneles que proyectarán sobre los que se proyectará la tubería. En muchas ocasiones, estos paneles no los tenemos en cuenta para realizar un cálculo real de la transmitancia de la superficie en la que va integrada. Yo os invito, por favor, a que lo tengáis en cuenta. Se están utilizando paneles con distintos espesores, con distintas densidades, sobre las que se proyecta una tubería plástica y encima un mortero. Esta capa hay que tenerla en cuenta para realizar un recálculo de la transmitancia. Tal es así que en una tipología convencional se puede llegar a reducir la transmitancia, pues fijaros, de un 0,64 en un forjado estructural a 0,41, utilizando una plancha de 33 milímetros de poliestireno expandido con un mortero sobreproyectado autonivelante de 2 milímetros. Eso se puede llegar a conseguir. Y el último punto, el tema de la acústica. Desde marzo del 2009 sabéis que es de obligado cumplimiento el que en determinados edificios, en aquellos en los que los usuarios sean diferentes, tengamos colocada una lámina antiimpacto entre forjados. De tal forma que, por ejemplo, en las viviendas, en edificios residenciales, el vecino de abajo pues no tenga por qué sentirse molesto porque el de arriba ha movido la silla. Esta lámina antiimpacto estará integrada si proyectamos una solución de suelo radiante o de techo radiante, porque el propio poliestireno expandido cumple las funciones de lámina antiimpacto. Tal es así que aquí tenéis una tabla de certificación, en este caso por AP+, con distintos casos de espesores de aislamiento. En el primer caso, un espesor de aislamiento de 13 milímetros, siempre cumpliendo con lo requerido por las normativas de suelo radiante internacionales, en las que se demuestra que si partimos de un forjado con un índice de sonoridad superior a 80 dB, la reducción que tendríamos con esta plancha y 2 centímetros de mortero proyectados sería a 58, siempre cumpliendo los valores establecidos en Código Técnico de la Edificación. Como no podía ser de otra forma, cuanto mayor sea el espesor del mortero, mayor va a ser la reducción del índice de sonoridad en el local. De la misma forma, cuando este poliestireno expandido, esta plancha que utilizamos para proyectar el suelo radiante, tiene un mayor espesor, el índice de sonoridad se ve reducido en mayor efecto. Luego, importante, las planchas en las que se proyectan los suelos radiantes nos sirven de aislamiento térmico y acústico, cumpliendo por lo exigido por Código Técnico de la Edificación. Y hay que tenerlo en cuenta en proyecto. En cuanto a los tipos de sistemas que nos podemos encontrar y a las potencias, bueno, fijaros, en cualquiera de las tipologías, suelos, techos radiantes o incluso en los propios forjados de los edificios integrando este tipo de soluciones, la forma de cálculo viene tipificada por la UNE EN 1264, que es la norma que nos habla a nivel europeo sobre cálculo, dimensionado y diseño de instalaciones radiantes. Y yo lo que os quería sobre todo comentar, como para que os llevéis un patrón de cálculo, son las potencias que se llegan a alcanzar. Fijaros, un suelo radiante en modo calefacción, en condiciones máximas, vendría a alcanzarse potencias en torno a los 112 vatios metro cuadrado. Yo siempre hablo del ratio de 100 vatios metro cuadrado en modo calefacción. Un techo radiante en modo refrigeración puede permitir llegar a alcanzar potencias de en torno a los 100 vatios metro cuadrado. O sea, si os fijáis, calefacción y refrigeración, en el caso de suelo y techo, más o menos la misma potencia. Sin embargo, cuando un suelo radiante funciona en modo refrigeración, la potencia que se llega a alcanzar con el mismo pues está en torno a los 50 vatios metro cuadrado. En el caso de un techo radiante, en este caso en modo calefacción, pues de en torno a los 66 vatios metro cuadrado.
¿Cuál sería la conclusión sobre el tema de las potencias? Pues que lógicamente es mucho más efectivo calefactar utilizando como elemento emisor el suelo y refrigerar utilizando como elemento emisor el techo. Y que si no se puede, habrá que mirar cuál es la demanda, la mayor demanda que existe en el edificio para utilizar un mismo paramento en modo calefacción y refrigeración. Tendrá mucho sentido que en un clima como el de Almería se utilice un paramento como es el techo, porque la mayor demanda es en refrigeración, y que en un clima como es el de Madrid utilicemos el suelo, por la mayor demanda en calefacción, utilizándolo para calefactar y refrigerar. Bien, lo digo porque es la eterna duda, uno u otro, ¿no? Bueno, esta es la metodología típica de construcción de un suelo radiante. Fijaros, son 6 pasos fundamentales. Inicialmente se proyecta un fil antihumedad y un zócalo perimetral que se encargará de absorber las dilataciones que sufra el mortero que vamos a proyectar por encima de la tubería. El siguiente paso será colocar los aislamientos térmico-acústicos sobre los que quedará proyectada esta tubería. Sobre estos aislamientos térmico-acústicos se proyecta la tubería de polietileno reticulado, sí siempre recomendable con barrera antidifusión de oxígeno. Así lo exige una DIN alemana y es fundamental para que nuestras instalaciones, nuestros circuitos cerrados, nuestras instalaciones de calefacción y refrigeración por paramentos radiantes duren muchos años y sean impermeables a la oxigenación. Los colectores, el armario de colectores para distribuir a cada uno de los circuitos y, por último, proyectar los morteros autonivelantes de los que otros compañeros os hablarán ahora de forma específica y el pavimento, el acabado del pavimento. Un suelo radiante puede llegar a proyectarse en una altura de 7-8 centímetros, de modo general, pero existen sistemas específicos que permiten proyectar suelos radiantes en tan solo 1,5 centímetros de altura. Esto se consigue gracias a utilizar tuberías capilares con diámetros mínimos, en este caso de 9,9, fijaros, una tubería medio capilar, y siempre y cuando utilicemos morteros autonivelantes. Morteros autonivelantes mucho más compactos, más resistentes, con mayores coeficientes de conductividad térmica que nos permitirán ser capaces de inyectar ese suelo radiante, de integrar ese suelo radiante en tan solo 1,5 centímetros. La regulación y control es fundamental, pero no es fundamental para los sistemas radiantes, suelos, techos radiantes, es fundamental para cualquier sistema de climatización. Si antes hablábamos de ahorro de energía, yo creo que una de las cosas fundamentales, uno de los parámetros fundamentales de los que nos habla el RITE actual es del control de la calidad de las condiciones internas de los locales. El control y la regulación termostática en un local es fundamental. No hay nada menos eficiente que una vivienda que utilice un termostato ubicado en el salón para controlar la demanda de toda la vivienda. O sea, si hay gente en el salón y hay demanda en el salón, pues los 100 metros cuadrados de vivienda o los 250 o los que sean, allí a pleno funcionamiento. No, mire usted, en función del uso de cada uno de los locales, tendrá que haber un control termostático independiente. Y esto es fundamental para el tema de la eficiencia energética. Control termostático. Otro tipo de aplicaciones que nos podemos encontrar, como comentó Inés hace un ratito, paredes radiantes. Bueno, es otro nicho de mercado, ¿no? Normalmente desde Uponor siempre se recomiendan suelos o techos radiantes porque si la premisa fundamental de climatizar un edificio es que las personas que se encuentren en el interior del mismo se encuentren de forma confortable, la homogeneidad de temperatura es confort térmico. Con un suelo radiante lo consigo, con un techo radiante también. Con una pared radiante tengo asimetría de temperatura. En función de la cercanía o la lejanía que tenga de esa pared, tendré una sensación térmica diferente. ¿Bien? Además de los techos radiantes y las paredes radiantes, pues existen otro tipo de aplicaciones. Fijaros, existen aplicaciones en las que podemos llegar a integrar en el propio forjado del edificio una aplicación radiante. ¿Y qué conseguimos con ello? Conseguimos reducir demanda. Fijaros, estas aplicaciones que integran, en las que se integra la superficie en el propio forjado, cuando hablo de forjado, perdonadme, hablo de losa maciza de hormigón prefabricado o de una losa maciza de hormigón, sin más.
esa losa maciza de hormigón lo que va a hacer inercialmente es reducir la demanda. ¿Qué se utiliza normalmente para alimentar este tipo de instalaciones? Se utilizan fuentes de energía totalmente renovables, como es el caso, por ejemplo, de la geotermia. Fijaros, se están realizando muchísimas obras de edificios emblemáticos en altura, de uso no residencial, en los que esa geotermia queda integrada en los propios pilotes del edificio. No hay que volver a pilotar otra vez. Esas tuberías las integramos en el propio pilote del edificio y conseguimos intercambiar térmicamente ese intercambio térmico sobre el pilote y el pilote del pilote sobre el terreno. Bien, aplicaciones totalmente sostenibles. Y ya para acabar, os voy a mostrar una serie de obras de referencia de todo tipo, a nivel nacional o a nivel internacional. Veis desde colegios y sedes oficiales a nivel nacional, hemos visto viviendas, edificios industriales, las cocheras de la MT, 5.500 metros cuadrados en San Chinarro. Veis concesionarios, edificios en los que la separación entre alturas son impresionantes, viviendas de protección pública y de protección oficial, ¿por qué no? Edificios de alto standing, promociones de todo tipo, edificios súper emblemáticos. Quiero pararme en este, ¿no?, que es uno de las grandes últimas construcciones de uno de nuestros arquitectos más internacionales, el señor Santiago Calatrava. Es el edificio Ágora, situado en la Ciudad de las Ciencias de Valencia. Este edificio tiene una superficie de 3.500 metros cuadrados y está climatizado en parte en todo lo referente a combatir carga sensible con un sistema de suelo radiante para calefacción y, sobre todo, refrigeración. Sí es posible utilizarlos y con muy buen funcionamiento y un muy buen rendimiento. Y, por otro lado, hablaban antes de las unidades de tratamiento de aire. Tendremos que atender a las condiciones del aire, de la calidad del aire. Es que son dos temas diferentes. Por un lado, combatiremos carga sensible con un sistema radiante, como es lógico, y por otro, la carga latente y las condiciones psicométricas con sistemas de aire como una unidad de tratamiento de aire. Fijaros, la diferencia reside en lo siguiente. Si yo tengo que cubrir en el interior de un edificio una demanda de 400 kilovatios, tengo dos opciones. O poner 400 kilovatios de UTAS o cubrir 250 kilovatios con una instalación radiante y solamente 150 con UTAS. Si he hecho los cálculos, es que es incluso hasta rentable. Bien, cada sistema para lo que vale. Bueno, veis estaciones al exterior, edificios sanitarios, hospitales, edificios internacionales súper relevantes con marcaje LEED Platinum, otra tipología de edificios en modo rascacielos con muchos vidrios, muchos acristalamientos, el centro comercial más grande de Europa, 16.000 metros cuadrados climatizados por calefacción y refrigeración radiante. O, sobre todo, y me gusta dejarlo para el final, una de las grandes obras de la ingeniería y de la arquitectura en los últimos años, como es el aeropuerto de Bangkok. Se trata en total de 45.000 metros cuadrados de aeropuerto, que, bueno, entre otra tipología de instalaciones súper de referencia y tecnológicas, implementan una instalación de suelo radiante para calefacción y refrigeración a la hora de combatir carga sensible. Estamos hablando de un clima cuya humedad relativa supera a lo largo del año el 90%, una humedad relativa altísima, sin ningún tipo de riesgo de condensación porque la humedad relativa en el interior del local está controlada, como debe ser, y con la que conseguimos cubrir casi a coste cero, utilizando energías renovables, el 45% de la demanda anual. Es posible, en cualquier tipología de edificios, se pueden implementar, son rentables, dan un buen retorno de inversión y únicamente queda el hecho de atrevernos a hacer cosas diferentes de las que hasta entonces hemos hecho y nos ha dado para lo que nos ha dado. Bien. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Deciros que estamos a vuestra entera disposición para cualquier cosa que necesitéis. Nuestra página web, compañeros que estamos por aquí. Mi nombre es Israel Ortega, lo vuelvo a comentar. Y para lo que queráis. Muchísimas gracias por todo.
Bueno, gracias, Israel. Ahora Francisco de Borja Díaz, Project Manager de Agilia Intermedia de Lafargue Áridos y Hormigones, nos va a hablar de morteros autonivelantes como herramienta para reducir el impacto ambiental de los edificios. Ahora. Gracias, Inés. Buenos días. Lo primero, agradecer al COAM y a Construible la oportunidad de realizar esta jornada en la que podemos dar a conocer un sistema constructivo en lo que forma parte de la FARS para mejorar la eficiencia energética de los edificios y aportar nuestro granito de arena a la construcción sostenible. Sin más, paso a mostraros el índice de mi ponencia. Hablaré brevemente del grupo La FARS, de lo que es un recrecido y lo que ofrece la FARS, características técnicas, preparación de obra, puesta en obra e impacto ambiental en los edificios. Brevemente, la FARS es una multinacional que opera en 78 países, en todos los continentes, tiene 84.000 empleados y aproximadamente 2.200 centros productivos en el mundo. Antes nos comentaba Pilar que la nueva directiva potencia la arquitectura. ¿Eso qué quiere decir? La necesidad de nuevos productos. La FARS, dentro del mundo del cemento y del hormigón, intenta dar respuesta a las necesidades constructivas del momento. Y nuestra gama de productos especiales son, como podéis ver ahí, ultraseries, como pueden ser hormigones ligeros o hormigones de alta densidad, la gama de Artevia, todo tipo de hormigones decorativos, Agilia, hormigones autocompactantes y morteros autonivelantes, Extensia, para hormigones para soleros industriales con altas resistencias a compresión y a flexión, Cronolias, una gama de productos de alta resistencia inicial, Hidromedia, la gama de los hormigones drenantes, y Termedia, un hormigón de baja transmisión térmica. Sin más, empiezo a definir un poco lo que es un recrecido. Tampoco quiero hacer una definición muy técnica de lo que es un recrecido, y entendemos como un recrecido como una capa de mortero para cubrir instalaciones. Es una capa de mortero que nos nivela el forjado y es la base del revestimiento final. Aquí podemos ver una fotografía de lo que es un recrecido tradicional, de un mortero semiseco o plastón, fabricado en obra. ¿Qué ofrece la FARS? La FARS ofrece una solución innovadora bajo el nombre de Agilia Suelo A. Este es un material líquido para recrecidos interiores formado sobre la base de ligante anhidrita. Evidentemente es un hormigón, en este caso un mortero, fabricado en esta planta de hormigón, con lo cual con todos los estándares de calidad y evidentemente garantizamos la homogeneidad del producto. Podemos definir el Agilia Suelo A como un recrecido de mortero autonivelante conforme a la norma UNE EN 13813 del 2003, bombeable en base de anhidrita, de excepcional comportamiento técnico y acústico, especialmente diseñado para grandes superficies, podemos alcanzar hasta 1000 metros cuadrados sin juntas, y para espesores pequeños, podemos irnos a un espesor mínimo de 2,5 centímetros, y para cualquier tipo de pavimento final. Como podemos observar en la fotografía, la diferencia entre la anterior fotografía de un recrecido convencional a un recrecido de Agilia Suelo A es evidente, tanto en la facilidad de puesta en obra como en la calidad de resultados, ¿no? Como os decía, el campo de aplicación es para todo tipo de construcciones, residencial, no residencial, construcción nueva, rehabilitaciones. Vemos ejemplos en las fotografías de viviendas, oficinas, polideportivos, hospitales y demás. Altos rendimientos de aplicación, suelos accesibles y disponibles rápidamente, circulación a partir de 24 horas después de colocación. Como podéis ver luego en fotografías, es un hormigón líquido, es un mortero líquido, con lo cual que podamos transitar 24 horas después de su colocación, pues es realmente sorprendente. Cargas pesadas a 7 días, puesta en calefacción de suelos radiantes más rápida, ideal para recrecidos de bajo espesor. Aquí he querido poner una tabla con todos los recrecidos o morteros que podemos encontrarnos en el mercado con sus características técnicas. Nos vamos a centrar en la primera columna, en la que es plastón, y en la última de la Agilia Suelo A, para hacer la comparativa. Evidentemente, la resistencia a compresión a 28 días de un plastón es un mortero
hecho en obra no la sabe nadie, porque es un mortero fabricado en obra a paladas de cemento y arena de una persona que está todo el día fabricando ese mortero en obra, con lo cual la resistencia a compresión que podamos tener ahí es imposible de conocer. El Agilia Solo A es un mortero marcado como C20, es decir, que garantizamos 20 megapascales. Los resultados internos que estamos teniendo, estamos obteniendo 25 y 30 megapascales. En la resistencia a flexión a 28 días pasa otro tanto de lo mismo. El Agilia Solo A está marcado como un F4, es decir, con 4 megapascales a flexión. Este dato es fundamental para poder irnos a espesores bajos. Creo que no hay ningún mortero en el mercado fabricado en planta de hormigón que pueda decir que da 4 megapascales a flexión. La fluidez, evidentemente el plastón es un semiseco, con lo cual no tiene fluidez, y el Agilia Solo A nos vamos a una torta de 27 más menos 2 en el etalómetro. Otro punto que quería destacar es el espesor mínimo. En el plastón nos tenemos que ir a un espesor mínimo de 6 centímetros y en el suelo A podemos ir a 2,5 y 3 si es sobre suelos radiantes. Los rendimientos, evidentemente, en estos tiempos es primordial. El rendimiento del plastón podríamos irnos, en el mejor de los casos, a 100 metros cuadrados día y en el suelo A podremos irnos a 1.500 metros cuadrados día y si es una superficie diáfana podemos alcanzar hasta 2.500 metros cuadrados día. Cargas aéreas templadas, ya lo he comentado. Juntas de trabajo, también un punto importante. En cualquier mortero convencional nos tendríamos que ir como máximo a 40 metros cuadrados y en el Agilia Solo A podemos ir a superficies sin juntas de 1.000 metros cuadrados, como posteriormente os mostraré. Y sobre la conductividad de calor tengo los siguientes diapositivas en las que hago la comparativa entre el mortero tradicional y el Agilia Solo A. Aquí podemos ver que el espesor mínimo de un mortero tradicional sobre suelo radiante es 6 centímetros y el Agilia Solo A sobre 3. La conductividad térmica en un mortero convencional, plastón semiseco, pasa otro tanto lo mismo que con la resistencia, es decir, no se puede certificar ninguna conductividad térmica de un plastón. Ahí pongo 1 entre paréntesis porque probablemente esté entre 0,8 y 1. Nosotros garantizamos 2,5 de transmisión térmica según la fuente de CSTB número SM010007 sobre la vis técnica y francés que hemos hecho. Las juntas he comentado 40 metros cuadrados y 300 metros cuadrados sobre suelo radiante. ¿Vale? Pero quizás, como una fotografía, una imagen vale más que 1000 palabras, aquí podéis ver, digamos, la imagen es una termografía de un mortero tradicional y un mortero Agilia Solo A, después de 80 minutos calentando el recrecido. La verdad que la imagen dice bastante más de lo que os pueda decir yo. Ahí veis cómo puede transmitir el mortero Agilia Solo A y lo que transmite un mortero tradicional. Con lo cual, la eficiencia de nuestro suelo radiante será totalmente superior con el suelo A que con cualquier mortero tradicional. Pasamos ahora mismo a la obra. Empezaré con la preparación de obra para luego terminar con la puesta en obra. La preparación de obra debe ser muy minuciosa si queremos que el resultado sea óptimo. Este producto solo lo aplican aplicadores certificados de la FARS para que os deis cuenta de la importancia que le damos a la preparación y a la puesta en obra. Porque por muy buen producto que tengamos, si la aplicación es incorrecta, como anteriormente preguntaba una persona, la aplicación es fundamental. Entonces, he establecido 5 pasos de preparación de obra que creemos son muy importantes para que el resultado sea óptimo. El primero es verificar los niveles óptimos de colocación. Si estamos hablando de que tiene que tener un espesor mínimo para que no fisure, para que no rompa ese recrecido, pues evidentemente hay que comprobar que ese nivel se cumple. Estamos hablando de 2,5 sobre con un forjado tradicional o de 3 sobre suelos radiantes. El siguiente punto muy importante es poner una banda perimetral alrededor de todo el perímetro, alrededor de pilares y pasos de puerta. En los pilares y pasos de puertas es recomendable poner doble banda perimetral. Podéis ver ahí imágenes de cómo se debe colocar esa banda perimetral, haya suelo radiante o no haya suelo radiante. Tercer punto clave para nosotros es poner un plástico desolarizador entre el forjado y el recrecido. Nosotros, la FARS, recomienda, no solamente para el recrecido, sino incluso para muchas soleras de hormigón, este tipo de prácticas. ¿Con qué evitamos poniendo un plástico desolarizador? Pues que el recrecido y la estructura trabajen de manera independiente. Es decir, que cualquier movimiento de la estructura no nos afecte el recrecido y así evitemos fisuraciones por los movimientos de la estructura.
Y el segundo punto es evitar que el forjado nos absorba el agua del mortero, con lo cual nos provoque una desecación y tengamos problemas de pérdida de fluidez que se pueden transmitir en fisuraciones o problemas de colocación. Siguiente punto sería eliminar corrientes y evitar exposición directa del sol. Si no evitamos las corrientes de aire y la exposición directa del sol, lo que nos provocaría sería una desecación superficial tan fuerte que se generarían unas tensiones que el mortero no soportaría y se fisuraría el mortero. Con lo cual, este es un paso fundamental. Por último, las juntas de dilatación. Aquí vemos, como os comentaba anteriormente, las superficies que podríamos alcanzar sin juntas. Podríamos llegar a unas superficies de 1000 metros cuadrados, siempre que no rebasemos el 2:1 de relación entre lados, y 300 metros cuadrados sobre suelos radiantes. Si superamos estas superficies o hay esquinas salientes en las que tengamos que poner juntas de dilatación, hay dos posibilidades. Unas juntas previas, que es en este caso, que evidentemente tiene que ser en la preparación de la obra, porque se deben colocar antes de verter el mortero. Aquí os he puesto varios ejemplos, hay infinidad de ellas en el mercado y son juntas específicas para este tipo de trabajos. Pasamos ahora mismo ya a la puesta en obra. Como hemos dicho en la preparación de obra, es fundamental, la puesta en obra también tiene unos 6 pasos a seguir. El primero de los pasos es hacer el etalómetro. ¿Qué es el etalómetro? Bueno, para que me podáis entender, es un cono de Abrams de mortero. Se hace el cono y aquí en vez de medir la altura, que es en el cono de Abrams en un hormigón, se mide la torta del mortero. En este caso, pues los estándares de calidad de la Agilia, de nuestro producto Agilia Solo A, tiene que dar 27 más menos 2 centímetros de torta. Es decir, son 27 centímetros de diámetro en la torta. Ahí os pongo varias imágenes de lo que sería el etalómetro. Evidentemente, está totalmente prohibido cualquier añadidura de material, agua, fibras y demás. ¿Con esto qué evitamos? Pues segregación, polvo superficial o baja dureza superficial. Cualquier mortero o hormigón que vayamos a bombear, se tiene que hacer una lechada para lubricar las mangueras de la bomba. Entonces, es fundamental esta práctica, que no se suele realizar, por desgracia, es la recogida y la retirada de esa lechada. Esa lechada es un material que no es evidentemente el mismo del recrecido, con lo cual, si no lo retiramos, vamos a tener una solera o un recrecido con diferentes materiales, con lo cual no se puede garantizar la homogeneidad del producto. Y podríamos tener, como en la imagen de la derecha, este tipo de problemas. Posteriormente se bombea el material, se aplica la barra o vara y la escoba. La barra o barra es para la colocación del mortero en su posición final y la escoba sería para eliminar el aire ocluido propio que genera el mortero. Siguiente paso muy importante es la malla en las esquinas. Este es un material que no tiene retracción por las características que nos confiere el ligante, anhidrita, con lo cual no es necesario reforzarlo, pero sí es fundamental reforzar las esquinas o puntos salientes, las esquinas salientes, porque son los puntos de mayor tensión, con lo cual ahí colocamos unas cuadrículas de fibra de vidrio, como os pongo en el ejemplo, la manera de colocar las cuadrillas de fibra de vidrio, y se deben colocar en 2/3 del espesor del mortero. Por último, proteger la zona y ventilar al día siguiente y realizar los cortes pertinentes si no hemos puesto las juntas previas y nos pasamos de la superficie de 1000 metros cuadrados o 300 metros cuadrados o tenemos esquinas salientes. Los cortes se realizan como cualquier hormigón o mortero convencional. Hemos terminado de hacer la puesta en obra y quiero recordar que el mortero, cualquier recrecido, no es un pavimento final, siempre tiene que tener un revestimiento final, ya sea madera, sea grés, sea linóleo, PVC, resinas, imprimación o lo que sea. Con lo cual tenemos que hacer una preparación de soporte para el acabado final. Es un lijado superficial para abrir el poro, que nos permitirá que la humedad del mortero se evapore primero y nos aumente, digamos, el agarre para el acabado final. Ahora sí que quiero hacer hincapié en la humedad de los recrecidos. Por desgracia, en este país
Es un tema bastante discutido, que el tema de la humedad solo se mide dependiendo del revestimiento que vaya final del recrecido. Solo se tiene en cuenta cuando va a parqué, cuando va un linóleo, cuando va un PVC, pero no se tiene en cuenta o no se mide cuando va un grés convencional. El 99% de los despegues del acabado final sobre un recrecido es por culpa de la humedad del recrecido, sea un material como la Gilia Suelo Gas o un mortero convencional. Para medir la humedad de la Gilia Suelo Gas solo hay un método aprobado, que es la bomba de carburo, que os he puesto en esas imágenes. Si alguien tiene más curiosidad sobre este método de ensayo, pues después me pueden preguntar, o tenemos compañeros aquí de la empresa que os pueden explicar perfectamente cómo es el ensayo. Y, por último, quería poneros una tabla orientativa de tiempos de secado. Una de las grandes virtudes que tiene un mortero autonivelante de anhidrita es que siempre está expulsando humedad al ambiente. Un mortero convencional está absorbiendo humedad o puede absorber humedad del ambiente. Es decir, podemos medir la humedad hoy, tener un 2% y mañana tener un 2,5%. Eso con un mortero autonivelante de anhidrita no es posible. Siempre que haya buena ventilación y que no esté saturado el ambiente, siempre está soltando humedad al ambiente. Con lo cual, eso nos permite establecer unas tablas orientativas de secado, que dependiendo del espesor que tenga y dependiendo del revestimiento final que vaya, pues alcanzamos en un tiempo o en otro, ¿no? Por último, y esto ya acabo, con lo cual creo que cumplo el tiempo, después de ver el producto y ver sus condiciones térmicas, que nos permite asegurar el mejor rendimiento de los suelos radiantes, por lo tanto mejorar la eficiencia energética de los edificios, vamos a ver por qué decimos que el Gilia Suelo Gas es un producto amigo del medio ambiente y que contribuye a la construcción sostenible. No se usan recursos naturales. La anhidrita es un 100% de subproductos industriales, como bien nos explicó Francisco Peña en la anterior charla. Por lo tanto, no tiene emisiones de CO2, no tiene emisiones de polvo, con lo cual tiene un 0% de emisiones. No tiene consumo de agua, y tiene un bajo consumo de energía. Es un mortero que se fabrica en las plantas de hormigón y mortero que tenemos convencionales, con lo cual, una vez que la anhidrita está en nuestras plantas, se fabrica exactamente igual que un mortero o hormigón convencional. El impacto del transporte es limitado o bajo, ya que nuestras plantas son plantas locales que están cercanas a la obra, con lo cual el impacto del transporte es bajo. Por lo tanto, con todo esto podemos decir que este es un producto que contribuye a la arquitectura sostenible. Posteriormente vendrá Eduardo Solana, de la ingeniería LKS, que nos explicará cómo podemos mejorar o qué puntos nos puede dar para una certificación LEED o BREEAM este tipo de morteros autonivelantes de anhidrita. Sin más, yo he acabado. Si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso a Guillermo Sánchez. Guillermo viene del Departamento de Especificación Técnica de Basque Construction Chemicals, España. Y nos va a hablar de acabados eficientes, confortables y estéticos, pasos hacia la sostenibilidad. Buenos días. Lo primero de todo, agradecer al colegio que nos haya abierto sus puertas para que estemos hoy aquí todos juntos intentando buscar soluciones o captar nuevas ideas que nos ayuden a impulsar este mundo donde vivimos, el mundo de la edificación. Agradecer al colegio, agradecer a Construible la organización y agradeceros a vosotros, por supuesto, vuestra estancia aquí. Ampliaré un poquito la presentación que ha hecho Inés acerca de mi persona y acerca de la empresa. Aparte de trabajar en el Departamento de Especificación Técnica, también llevo y coordino los aspectos de sostenibilidad dentro de BASF para Iberia. BASF es una empresa de química global, como la podéis entender. Es la mayor empresa de química del mundo. Somos 110.000 personas en todo el mundo. Distribución geográfica dispar en todos los continentes. Y no daré muchos más detalles. Una de las líneas de trabajo es la de la química para la construcción y es en ella en la que nosotros desarrollamos nuestra actividad.
He titulado Pasos hacia la sostenibilidad porque creo que viene muy bienvenido, hablando de pavimentos, hablar de que son pasos los que debemos de ir dando en este camino de la sostenibilidad entre todos, ¿no? Y armar un poco la embestida en este aspecto. Sostenibilidad. El triángulo del equilibrio yo lo definiría, porque sostenibilidad se puede definir de muchas maneras, pero entre otras cosas es eso, mantenerse en equilibrio con el medio en el que vivimos, conocer qué recursos tenemos, de qué recursos disponemos y no hacer abuso de ellos, sino mantener el ecosistema de manera estable. Para eso hay que hacer un enfoque importante desde el punto de vista de estos tres aspectos. El medio ambiente, que sin duda alguna es la primera referencia que todo el mundo tiene cuando hablamos de sostenibilidad, el medio ambiente, pero también hay que fijarse en otros aspectos importantísimos como son la economía, más en estos días, y los aspectos sociales. Los aspectos sociales porque la sociedad está demandando que hagamos acciones, que tomemos iniciativas para recuperar ese equilibrio con el entorno, porque si no, todos sabemos qué consecuencias va a tener. Hay un cambio climático encima de nosotros, está ahí pendiente, y la sociedad nos está demandando esto. Entonces vamos a ver también desde ese punto de vista 3 o 4 matices de qué podemos aportar desde el punto de vista de los materiales, en nuestro caso, a esta construcción o edificación sostenible. Y, por supuesto, el tema de la economía. El tema de la economía hay que vertebrarlo siempre desde el punto de vista de los análisis de ciclo de vida. No deberíamos de pasar por la concentración o la simplificación de la idea de que un material es caro o es barato. Un material es sostenible o no es sostenible, y es sostenible o no es sostenible en función del análisis de ciclo de vida, de si tiene una larga durabilidad, de si sus emisiones en sus diferentes procesos, tanto de producción, ejecución y reciclado, son óptimos dentro de ese análisis de ciclo de vida, y eso es lo que va a canalizar, digamos, el factor económico, o entendemos que debe de canalizar el factor económico para abordar la sostenibilidad de manera adecuada. Borja ya os ha presentado lo que sería la ejecución del pavimento de anhidrita, y partiendo de esta base nosotros vamos a explicaros cuál es el sistema que nosotros podemos aportar para el recubrimiento y generar esos acabados que Borja comentaba que eran necesarios para este tipo de suelos. Después de la preparación del soporte, como ha dicho Borja, mediante lijado, devastado, granallado, diferentes tipos de tratamientos, se ejecuta una imprimación, ¿de acuerdo? Tras esta imprimación se ejecuta una capa opcional de un elastómero, un poliuretano bastante elastomérico, con bastante flexibilidad, y es opcional esta parte, en la cual se va a encargar fundamentalmente de la absorción de los impactos de ruido y de reducción de la atenuación de ese ruido por impacto que se pueda generar al desplazarnos por el suelo, y aparte de eso genera un cierto grado de confort por esa propia atenuación del impacto, ¿de acuerdo? Dentro de nuestros sistemas hay diferentes sistemas, pero es una parte opcional. Existe otra capa base, que es el poliuretano como tal, que es el que confiere la flexibilidad al sistema y una serie de características que a continuación os detallaré. Y, por último, una capa de acabado. En total, el sistema oscila, cuando metemos esta capa opcional de amortiguación, entre los 6-7 milímetros, y si no utilizamos esta capa de amortiguación, ronda los 2-2,5 milímetros. Aparte de eso, se le pueden realizar diferentes tipos de tratamientos superficiales con la capa que tenéis aquí arriba. La capa de acabado podemos hacer tratamientos antibacterianos, antiestáticos. ¿Qué características tienen este tipo de pavimentos y qué nos pueden aportar? Bueno, hablaba antes Borja de un tema que nos parece interesantísimo, que es la nueva aplicación de juntas, ¿de acuerdo? Pero la ventaja que tienen estos sistemas es que son sistemas de aplicación en continuo, nos generan pavimentos continuos, sin juntas, y son capaces de pontear pequeñas fisuras. Por la capacidad del propio material, su elasticidad para absorber esos movimientos, no veríamos reflejado, si tenemos un problema leve y menor, no veríamos reflejado lo que ocurre debajo de ese pavimento, ¿de acuerdo? Es una superficie libre de poros, de fácil limpieza, por tanto higiénica, y esto tiene una repercusión social importante.
desde el punto de vista de que los gastos en estos aspectos son menores y que socialmente la sociedad, en cualquier ámbito de uso, en cualquier edificación en el que se puedan utilizar este tipo de pavimentos, va a entender que está en un entorno amigable, digamos. Gracias. Existe una adherencia total al soporte. A través de la imprimación y de la primera capa el sistema queda totalmente adherido. Los niveles de antideslizamiento son variables. En principio partimos de un antideslizamiento de clase 1, según establece el CTE, pero con cargas de microesferas de vidrio se pueden modificar esas condiciones de resbaladicidad y atender a diferentes regiones o zonas dentro de una edificación que nos esté solicitando diferentes grados de resbaladicidad. También existe una amplia gama de colores RAL y el aspecto que os comentaba de esa capa base opcional que nos puede proporcionar esa amortiguación, esa absorción de ruidos por impacto. La absorción de ruidos por impacto viene a oscilar entre los 10 decibelios y los 17 decibelios en función de los sistemas empleados. Como veis, esto también tiene una repercusión social importante. Estamos generando que mis ruidos no molesten a mi vecino. Estamos generando que el taladro que ha funcionado antes durante la exposición me parece que era de Israel, no nos afecte, ¿de acuerdo? O nos afecte en menor medida. ¿Dónde podemos aplicar este tipo de sistemas? Bueno, pues aquí tenéis varios ejemplos. Centros comerciales, tiendas, una Apple Store, un supermercado, centros sanitarios, en hospitales, salas de espera. Ahí tenéis una sala de radiografías, entiendo que es, de rayos X. En hostelería, en hoteles, una habitación de hotel, recepciones de hotel, centros educativos y centros públicos, pues cines, bibliotecas, escuelas, cualquier cosa que se os ocurra. Esta última solución que veis aquí abajo a la derecha corresponde a nuestro último proyecto en colaboración con Anivel y con la FARS, en el sentido de impulsar pues, este tipo de tecnología de suelo radiante calefactado con mortero autonivelante de anhidrita más estos acabados de poliuretano. Es una escuela infantil del País Vasco y bueno, esperemos que los resultados que ellos obtengan y el grado de confort que ellos obtengan pues les satisfaga. ¿Cómo hemos evaluado qué ciclo de vida o qué fase de uso hemos empleado para estudiar y analizar la vida útil de estos pavimentos? Bueno, pues si veis aquí hay una comparación en este gráfico de los diferentes tipos de tratamientos o acabados que se pueden realizar, PVC, madera, linóleo, baldosas o nuestra gama de poliuretanos, en los cuales, en función de las diferentes actuaciones, se evalúa qué ciclo de vida tiene. Nosotros, la parte de poliuretanos, junto con los linóleos, podremos llegar a tener vidas útiles de en torno a los 50 años. Lo que ocurre es que los linóleos, al igual que les ocurre a los PVCs, sufren un proceso de reemplazo, como veis en esta zona central, los cuales hay que recolocar el material. La ventaja del sistema de poliuretano es que, como habéis visto, simplemente tenemos una capa superficial que es realmente la que está protegiendo a ese pavimento y es la que deberíamos de reemplazar mediante un proceso que se llama retopping, un repintado, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos hasta elegir otro color, si deseamos, ese pavimento con otro color, pasados los 10 años, con lo cual se puede prolongar la vida útil de ese pavimento durante esos 10 años más, hasta completar esos 50 años. En el análisis de ciclo de vida que hemos realizado sobre estos poliuretanos, los aspectos económicos pues realmente salen muy bien ponderados. Si evaluamos el coste que tiene en euros por metro cuadrado y año, en función, evidentemente, de la vida útil, estamos hablando de que tenemos una vida útil de 50 años, estos costes que veis a la derecha, los costes de ejecución, que son los que están pintados en azul oscuro, y los costes de mantenimiento, que son los que están pintados en verde más brillante, en general son menores que los de otros tipos de aplicaciones. Pero es que además, en esos costes de ejecución están incluidos los costes de retopping. Pero es importante ver, para abordar, como os decía inicialmente, para abordar desde un prisma muy amplio y con argumentos suficientes para saber si estamos haciendo algo duradero y para el futuro y no tener que volver a
abordar el consumo de recursos en unas fechas muy cercanas a la fecha de ejecución, tenemos que abordarlos desde este punto de vista, desde el punto de vista de los análisis de ciclo de vida, que es por lo que aboga toda la normativa vigente en la actualidad. Los aspectos ambientales. Pues se hizo un análisis a través de ecopuntos, es un sistema de medición de impactos, como pueda ser cualquier otro, en el cual, tratando los diferentes tipos de pavimentos o de acabados de pavimentos que entraron en el muestreo, pues también observamos cómo esa carga de impacto ambiental que generan estos poliuretanos, estos acabados en poliuretano, son menor o al menos iguales que el resto. ¿De acuerdo? Me parece que solo era la madera, eso es. Aquí lo tenéis pintado en morado. Solo es la madera aquella que genera menores impactos ambientales en su ciclo completo de vida. Nosotros, además de esto, hemos hecho algo que nos parecía bastante importante. Os lo explicaré también un poco más en detalle a continuación, pero hay algo muy importante dentro de este ambiente donde estamos: la calidad del aire interior. Y esa calidad del aire interior está relacionada con aspectos de compuestos orgánicos volátiles o sustancias cancerígenas que puedan estar emitiendo los materiales que nos están rodeando. ¿De acuerdo? Entonces hay un programa llamado AGBB en Alemania, que es vigente desde el año 2003, en el cual, a través de diversos estándares y normativa, lo que se hace es se evalúa la composición de compuestos orgánicos volátiles de diferentes elementos que se emplean en la construcción y sus posibles emisiones y sus posibles efectos cancerígenos. Tratado bajo ese prisma y esos procedimientos que establece este programa de intervención, hemos evaluado diversos sistemas que componen nuestro portfolio de productos y algunos de ellos han conseguido satisfactoriamente superarlos. Esto viene a colación de que sistemas de certificación muy importantes a nivel mundial, como lo son LEED y BREEAM, y verde poco a poco irá tomando relevancia en el mercado nacional, imaginamos, de alguna u otra manera valoran en algunos de sus criterios qué calidad de aire interior tenemos. Y totalmente relacionado con esas calidades de aire interior están esos aspectos que os comentaba de los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, si tenemos o disponemos de un producto en el cual esos compuestos orgánicos volátiles son lo suficientemente reducidos como para no generar patologías ni problemas a los usuarios, pues estamos en el buen camino. El camino es este para nosotros. El camino es una apuesta muy clara a la que tenemos desde BASF, en que la tecnología y el conocimiento nos va a conducir hacia un mundo más sostenible y debemos de tratarlo así, desde este prisma de enfocarlo desde los tres puntos de vista, desde los aspectos sociales, económicos y medioambientales. Para que veáis que hacemos una gran apuesta en este sentido, simplemente os daré dos datos. Por un lado, bueno, es algo un poco quizá anecdótico, pero bueno, sí que estamos integrados en los Green Building Council de los diferentes países. En España pertenecemos a él, de hecho yo soy miembro de la Junta Directiva del Green Building Council. Y apostamos decididamente por este tipo de edificación, a través de medidas pasivas, a través de la innovación en materiales, a través de que esos materiales nos aporten mayor confort, mayor agrado visual incluso. Y por otra parte, el tema de innovación, otra de las corrientes que van a mover a BASF, que ya lo mueven y que van a seguir moviendo a BASF en el futuro. Y una de las cuestiones vertebrales de esta ponencia de hoy, ¿no? Las soluciones innovadoras. En BASF invertimos un 2% de lo que facturamos en I+D+I. 9.000 personas trabajan en I+D+I. Y bueno, la tendencia es a seguir haciéndolo. Nada más. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Un momentito, por favor. Un momentito. Inés. Gracias. Más. Sí. No arribe más.
En la última intervención, a la anterior a la tuya, no me han dejado preguntar. Ha sido tan rápido que no ha habido tema. Estamos hablando de alta cirugía, porque de altísima cirugía. Cuando habláis de ese plastón que se pone para nivelar... No se oye, se lo puede acercar un poquito. Para nivelar los forjados, habéis sacado una fotografía muy interesante, un señor de espaldas, dando el mortero. Sin embargo, el mortero que nos planteáis, en primer lugar, el mortero autonivelante, que me parece de unas cualidades, tiene una bondad técnica interesante, pero ese mortero, ya digo que es alta tecnología, porque a la hora de su colocación, el 99% de los arquitectos nos dedicamos a la pequeña obra, no veo la forma de pedirlo ni de adaptarlo. No sé si la empresa se ha planteado el sistema de cómo proporcionar ese mortero, no a las grandes obras, que eso no es problema, a las pequeñas obras. Otra cosa que me ha preocupado a lo largo de este tema es, una vez me habláis de juntas de dilatación, otras veces no, las pasáis un poco así como de refilón. Yo he luchado mucho con los hormigones continuos, para evitar las retracciones, evitar las típicas grietas en los pilares. No lo he conseguido aún, no lo he conseguido. Estamos hablando de materiales distintos, no es lo mismo un cemento que una anhidrita. Morteros también, ya sé que el hormigón y el mortero son dos cosas distintas. Tampoco me habláis, por lo menos no me he enterado, de la dosificación de esos morteros. Luego, económicamente, también os saltáis un poco la economía, hablando de un concepto económico que está muy bien, en función de la sostenibilidad. Esa palabra que está tan de moda, ¿no? Que todo actualmente parece ser que está justificable en función de la sostenibilidad. Es una palabra que nos están introduciendo, pum, 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 como si fuese una novedad. Yo soy un arquitecto ya viejo, Desde que empecé en la Escuela de Arquitectura en Madrid, hablábamos de ese concepto. Actualmente parece ser que es una novedad. Una novedad en la cual nos quieren introducir a todos, y hablar de la bondad de un producto o de la calidad, siempre, la primera fase, eficiencia energética y sostenibilidad. Todo parece ser que está en función de eso. También hay que pensar en la puesta en obra de las cosas y pensar nuestro nivel arquitectónico y nuestro nivel de construcción. Cosa que las empresas que se dedican a productos de alta cirugía debían de tenerlo en cuenta. ¿Cómo se suministra ese material a la obra? No a las grandes obras, que no hay problema, sino esas plantas que habéis dicho de fácil accesibilidad, de esas plantas de mortero que tienen la misma capacidad de implantación. Eso es lo que veo que un poco en general me ha parecido. Disculpa, te voy a interrumpir si no te importa. De todas maneras, bueno, si quieres contestar ahora, Francisco, luego vamos a tener una mesa en la que van a poder sentarse todos. Y yo creo que como estás refiriéndote a él, pues por eso que si quieres contestarle ahora, pero a lo mejor tiene más interés. Además hay muchas preguntas en una, O sea... Sí, bueno, es casi un discurso, ¿no? Sí. O sea que yo también quiero luego hablar en la mesa redonda. Bueno. Gracias. Pues ya vamos a pasar a la última ponencia. Eduardo Solana, que es arquitecto de LKS y LEED AP, nos va a hablar de certificaciones LEED y BREEAM y de una serie de casos prácticos y estudios que nos van a conjugar un poco todos los temas que hemos estado viendo hoy. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. También, pues, como han dicho los compañeros, ¿verdad?, a Construible, al colegio. Yo soy Eduardo Solana, soy arquitecto de LKS. Un poco para poneros en el contexto, somos una ingeniería en principio generalista. Somos unas 300 personas, tenemos varias oficinas. Y ya desde hace unos años hemos hecho podríamos decir, una apuesta por el tema de construcción sostenible y todo lo que ello significa, ¿no? Estamos hablando ya pues que desde el año 2008 pues ya estábamos metidos de lleno en tema de certificaciones, que es un poco lo que yo quería comentar hoy,
Entonces, bueno, lo primero quería preguntaros, así un poco a la sala, a ver, de los que estamos aquí, ¿cuántos conocéis, estáis familiarizados o habéis oído hablar, aunque sea vagamente, de las certificaciones LEED y BREEAM? Yo me gustaría preguntaros, así como levantando la mano, porque es una cosa que me parece, bueno, parece como que la mitad, 3/4, una cosa así. Está bastante bien. Hasta hace poco, pues el conocimiento era bastante más limitado. Bueno, certificaciones LEED y BREEAM. Yo no sé si sois usuarios de Twitter. Yo esto lo he descubierto hace relativamente poco, ¿no? A mí me explicaron, bueno, es una red social en la cual pues la gente pone mensajes así cortos, de 140 caracteres. La primera vez que entré en Twitter me encontré con algo parecido a esto, un mensaje en el cual pues había una serie de códigos, de, no sé, una almohadilla, arrobas por todas partes, un mensaje pequeñito, ¿no? De estos había unos cuantos. Entonces, lo cierto es que entendí poco de esto. Lo que hace uno en estos casos, pues ya sabéis, lo que haría cualquiera es buscar en Google información, ya uno se informa y pues ya se entiende un poco cuál es el código de las almohadillas, FF y todo esto, ¿no? Pero de entrada, la primera sensación es de esto es una cosa nueva que no... Hay códigos aquí que no estoy entendiendo, ¿no? Esto es una ficha de características de un material cualquiera. Bueno, yo he puesto aquí un bloque de termoarcilla, podría ser cualquier otra cosa. Aquí los códigos los entendemos y esto nos resulta familiar pues porque a todos nos toca prescribir o validar un material en obra y para ello pedimos una ficha de características y sabemos dónde hay que mirar, sabemos que tenemos que comprobar la resistencia característica, las condiciones dimensionales. Esto nos resulta familiar y nos sentimos cómodos, pero si hablamos de construcción sostenible, hay códigos incluso en esta ficha que se nos escapan. Por ejemplo, en la segunda línea se pone que este material se ha fabricado en Córdoba. Entonces la cuestión es esto, bueno, en la práctica habitual de toda la vida dices, vale, pues en Córdoba, me lo traen de Córdoba, muy bien. Es lo mismo usar este bloque en una obra que está en Córdoba, cerca de la planta, o en una obra que está aquí en Madrid, o en otra que está en Galicia. Al margen del tema económico, hay un coste derivado de los transportes y las emisiones asociadas a esos transportes. Esto hasta ahora no nos preguntábamos. Es decir, hay aspectos que, como en el caso de Twitter, ¿no? Pues son códigos que se nos están escapando, que es difícil. Cuando uno aterriza en todos los temas relacionados con construcción sostenible, hay cosas que nos vienen de nuevas, ¿no? Bueno, esta transparencia a estas alturas yo creo que ya es un lugar común, que es buscar en Google construcción sostenible. Y resulta que uno se encuentra con 1.800.000 y pico entradas. Bueno, para satisfacción de Inés, la primera que aparece es construible, con lo cual, pues enhorabuena, ¿no? Si lo pusiéramos en inglés, no tendríamos 1.800.000 y pico, tendríamos 800 millones de entradas, si hubiéramos puesto los términos en inglés. Entonces, ¿cómo nos orientamos en esta situación? Porque hay muchas cosas. Hemos visto que información no nos falta, hay un montón de entradas. Y el problema yo creo que nos viene por un lado, pues ya empezamos con el código técnico, el tema de la calificación energética de edificios, por otro lado, pues nos hablan de análisis de ciclo de vida. ¿Hay alguna forma de sistematizar todo esto? Bueno, siempre hay herramientas, ¿no? Y una de las herramientas que podemos utilizar son las certificaciones medioambientales. Las certificaciones medioambientales no dejan de ser herramientas que sirven para medir. Yo creo que la mayor virtud que tienen es que te permiten medir la contribución de un proyecto, de un edificio, a la construcción sostenible. Medir el grado de sostenibilidad que tiene ese proyecto, se podría decir, ¿no? ¿Cuáles son? Pues hay muchas. No hay un consenso, no hay una única herramienta para todo el mundo y de hecho van apareciendo más. Ahí veis unas cuantas de distintos países. Normalmente estas herramientas se han formado a partir de iniciativas de los consejos de la construcción verde de cada país, que son entidades sin ánimo de lucro
en la cual están representados, se supone que están representados con un cierto equilibrio todos los participantes en la industria de la construcción, técnicos, organismos oficiales, fabricantes de materiales, en fin, y han puesto en marcha sistemas de valoración. Esto sirve para valorar edificios. Hay más cosas, como por ejemplo otras iniciativas locales. Estos son, por ejemplo, las guías de la edificación sostenible. La traigo porque nosotros también participamos en la redacción de estas guías, ¿no?, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Otras entidades tienen las suyas, ¿no? Y también hay estándares energéticos, como por ejemplo el estándar Passive House, es muy conocido, que inciden en un aspecto que tiene que ver con la sostenibilidad, que es la eficiencia energética. La sostenibilidad es bastante más amplia que la eficiencia energética, aunque la eficiencia energética es fundamental, ¿no? Estas son las más prestigiosas y lo sabemos, pues, estamos hablando a nivel global, ¿no? Entre estas certificaciones de edificios, LEED y BREEAM son las más prestigiosas, ¿no? Algunos datos generales de ambas. Bueno, LEED es una certificación que empieza en Estados Unidos. Hay un número elevado de edificios certificados en todo el mundo, la mayoría, lógicamente, estadounidenses, aunque se han extendido, pues, por muchos otros países, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de España, pues tenemos, ahora mismo hay 19 edificios certificados, ¿no? En el caso de BREEAM, el origen es británico, es incluso un poco anterior a LEED. Yo creo que ya tienen del orden de, pues yo creo que ya son 14 años, llevan en marcha. Quiero decir, tienen un cierto recorrido, ¿no? En el Reino Unido es muy habitual, estamos hablando de más de 110.000 edificios certificados. Y la estrategia de BREEAM ha sido un poco distinta a la de LEED. LEED es un estándar que se ha aplicado dentro y fuera de su lugar de origen, ¿no?, de su ámbito de origen, que por cierto es bastante amplio, es Estados Unidos. BREEAM ha preferido hacer adaptaciones en cada uno de los lugares en que se implanta de manera personalizada. Tiene su lógica porque, claro, alguien puede decir con mucha razón, ¿cómo vamos a aplicar un sistema que está pensado para un sitio a otro que a lo mejor no tiene nada que ver ni en lo climatológico, ni en lo cultural, ni en la forma de construir, ¿no? Entonces, cada uno ha afrontado ese problema de formas distintas, como veremos. Entrando un poquito más en detalle sobre el tema de la certificación LEED, ¿en qué consiste? Bueno, se trata de un sistema prescriptivo. Básicamente, podríamos decir que es un compendio de buenas prácticas durante las fases de proyectar y construir un edificio. Así, en general, podríamos hablar de esto. Sería una especie de prontuario. Hay un listado con un montón de puntos que se llaman créditos, ¿no? Y de ese listado hay un número limitado, que son un total de 8, que tienen que ser de cumplimiento obligatorio. Estos hay que cumplirlos sí o sí. Luego hay otros 56 que son de cumplimiento voluntario. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para que, siempre y cuando uno en su proyecto haya cumplido los obligatorios, pueda seleccionar entre el compendio de buenas prácticas que le interesa aquellas, pues, bueno, pues que le pueden interesar más o menos, ¿no? En función del grado de cumplimiento se otorgan unos puntos. Los puntos no son iguales para todas, claro, porque hay aspectos que tienen más peso que otros en la certificación y se llega a un nivel de certificación. Esta sistemática además se va actualizando a lo largo del tiempo, quiero decir, la última actualización fue del año 2009, se hará una actualización este año 2012 del estándar, de manera que se vaya avanzando en nivel de exigencia y no sea siempre el mismo, no se quede uno atrás, ¿no? Los apartados de la certificación son estos que veis aquí, ¿no? Básicamente, bueno, son varios y en cada uno de ellos hay los créditos correspondientes. Tienen que ver con la implantación del edificio, su conexión si la hay con una trama urbana, con la eficiencia en el uso de agua, eficiencia energética, desde luego, fundamental, uso de materiales y recursos y calidad del aire interior. Estos son los primeros 5 que veis ahí. Hay otros 2 apartados que son los últimos, el que tiene que ver con innovación en el diseño, que es un apartado abierto en el cual si uno pues,
considera que hay una buena práctica que ha llevado a cabo en su proyecto, en su edificio, y no está contemplada en el prontuario de buenas prácticas, puede proponerla para conseguir puntos adicionales. Y, por último, hay un apartado de prioridades regionales que intenta atender a este problema de utilizar un sistema de certificación fuera del ámbito para el cual fue creado, ¿no? Entonces, en función de dónde esté ubicado el edificio, se ponderan unos puntos más que otros, unos créditos más que otros, ¿eh? Es lógico, si uno está en Almería, es posible que tenga más peso el tema de ahorro de agua que si está pues, en Vigo, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. La certificación BREEAM sigue un poco la misma metodología. Todas estas herramientas de certificación son parecidas en ese sentido, ¿no? Hay una serie de categorías, en este caso son 9, veis ahí que son algunas más que en el caso de LEED, pero el concepto es el mismo. Dentro de cada categoría hay unos requisitos, aquí se llaman requisitos, que se deben cumplir. El cumplimiento de esos requisitos otorga una puntuación por categoría que luego se afecta de un parámetro de ponderación medioambiental, atendiendo a lo mismo, a que no todas las cosas significan el mismo impacto, ¿no? Eso da lugar a una puntuación final y sumándole unos puntos extra pues porque uno haya cumplido de manera excepcional en determinados apartados, le otorgan la puntuación final y el parámetro de certificación, que son esos que veis ahí, ¿no? Aceptable, bueno, muy bueno, excelente y excepcional. Aquí hay también unos requisitos mínimos que se deben cumplir. La diferencia con la certificación LEED es que aquí los requisitos van variando en función del nivel de certificación. Es decir, si uno aspira a llegar a un nivel de certificación aceptable o bueno, pues a lo mejor hay un número limitado, 3, 5 requisitos que tiene que cumplir obligatoriamente, ¿eh? Si uno aspira a ser excepcional, el número de requisitos obligatorios es mucho mayor, ¿eh? De esta forma, pues lo que se busca es evitar situaciones en las cuales pues haya un edificio que a lo mejor tiene un funcionamiento extraordinario en eficiencia energética, pero está absolutamente cojo en cuanto al uso de materiales, ¿eh? O a la gestión de la obra, ¿no? Se trata de que el conjunto sea equilibrado. Consideraciones generales sobre las certificaciones. Estos son como ¿cómo se llama? Preguntas que el frequently asked questions, ¿no? De las páginas web. ¿Quién puede tramitarlas? Bueno, LEED es una certificación abierta, la puede tramitar cualquiera. Es decir, si uno es un promotor o un arquitecto y quiere certificar su edificio, puede hacerlo directamente con el Consejo Americano. Ellos son los que analizan la información que se les envía y los que otorgan la certificación, ¿no? Lógicamente, como es un proceso que tiene cierta complejidad y además bastante largo, pues conviene acercarse a ella pues con alguien que tenga experiencia. Pero en principio es una certificación abierta. En el caso de BREEAM se certifica a partir de asesores BREEAM acreditados. Es decir, hay un listado de profesionales. Para acceder a ese listado hay que formarse en BREEAM, hay que pasar un curso y un examen, y esos asesores son los que uno puede contratar para que venga, asesore su proyecto y su edificio y emitan un informe con el grado de certificación. Ese informe luego será revisado a su vez por el organismo que corresponda, por BREEAM España o por BREEAM International, dependiendo del caso, y serán los que verifiquen que ese es el nivel de certificación. El proceso se desarrolla a lo largo de todas las fases, es decir, desde la fase de proyecto hasta la fase de construcción y hasta que se acaba la obra. Cuando se acaba la obra es cuando se otorga el resultado definitivo. O sea, es un proceso bastante largo. Hay normalmente dos pasos, uno es al final de la fase de proyecto y otro es al final de la obra, que son los que, esto se hace así pues para tener una retroalimentación intermedia. Claro, no se trata de hacer un trabajo muy largo durante 3 años que puede durar esto y al final pues mandarlo y que te digan que no, ¿no? Esto tanto en LEED como en BREEAM. Las ventajas, puesta en valor del edificio, lógicamente ahorros energéticos y más cosas, ¿no? Ventajas para el bienestar y la salubridad de los ocupantes, ayudan a que el mercado vaya avanzando en la dirección de la edificación con mínimos impactos y la visibilidad que pueden aportar a un proyecto.
esto es un poco como, digamos, compendio de... es un poco parte comercial. Lo que estamos viendo nosotros de primera mano en el mercado es que cada vez son más, curiosamente, los inversores los que se acercan a determinados promotores pidiendo que esa promoción o ese edificio tengan una certificación medioambiental. Es decir, es algo que ya se está pidiendo. Y se está pidiendo porque, claro, ahora mismo el lanzarse a una promoción pues es una cosa que la gente se piensa mucho y lo que quieren es obtener el máximo de prestaciones, seguramente por lo mismo que invertían antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es que están partiendo también de la parte de los inversores y, sobre todo, inversores internacionales, ¿no? Bueno, ejemplo concreto. Un edificio de oficinas. Este edificio, pues, ubicado en el norte de España, a simple vista no parece que tenga nada así singular, gustará más o menos, ¿no? ¿Qué cosas se han hecho en este edificio para hacerlo más sostenible? En primer lugar, la implantación. Se ha hecho un análisis del edificio, un análisis de la implantación en la fase de anteproyecto. Se ha buscado la implantación óptima en la parcela, atendiendo a consideraciones de soleamiento y de eficiencia energética, y se ha orientado el edificio de manera pues, que se maximice, en este caso, pues, por las condiciones, pues, las ganancias solares en determinados momentos, etcétera. Materiales. A la hora de especificar y luego en la fase de obra, lo que se ha hecho es un análisis pues, del origen de los materiales geográfico, estableciendo unos parámetros de distancias máximas y unas partidas que tenían que respetar esas distancias máximas. Y luego en la fase de obra ha habido con el contratista que exigirle el cumplimiento de esos parámetros y en el caso de que en algún caso se cambiaran, pues pedir una compensación, ¿no? en otras partidas de obra. Lo mismo en cuanto al contenido en reciclados de los materiales. Bueno, eficiencia energética, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tratamiento de parcela. Antes del inicio de las obras se ha hecho un plan de control de la erosión con la intención de minimizar el impacto de las obras, tanto en las parcelas colindantes como en la propia parcela. Veis aquí a la izquierda que hay un hermoso roble, centenario seguramente. Ahí hubo 2 o 3 robles. Esos robles nos obligaron a cambiar en parte de la urbanización, protegerlos, cambiar la forma en que se iba a hacer la excavación para poder conservarlos. También se delimitó claramente los límites de la intervención, se instalaron barreras de sedimentos, todo con la idea de limitar el impacto de los trabajos de construcción. Tratamiento de cubiertas y de urbanización, con materiales claros para evitar situaciones de islas de calor en verano. Especificación de materiales de acabados, muy importante. Lo que ha hablado antes el compañero, bueno, contenido en compuestos orgánicos volátiles, lo que hay que hacer